disolver temporalmente el Congreso de la República. También las playas Skopje. ¿Skopje dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. Vamos a conversar el día de hoy con el ex defensor del pueblo, Walter Albán. Walter, bienvenido al programa. Muchas gracias, Pedro, por la invitación y la oportunidad. Primera pregunta, inevitable, tu opinión sobre el actual defensor del pueblo, el señor Josué Gutiérrez. Bien, creo que ya se ha dicho bastante sobre esta persona. Lo primero que habría que reiterar es que evidentemente se trata de la antípoda de lo que podría ser el perfil de un defensor del pueblo. O sea, con esto nos han secuestrado la Defensoría del Pueblo. Yo espero que no por mucho tiempo. No creo que ese señor cumpla su mandato. Pero definitivamente lo que dice la Constitución y sobre todo también la ley orgánica, ¿no? Una persona de reconocida trayectoria, de integridad, de independencia, es por completo, digamos, un perfil ajeno a este señor, que más bien venía trabajando en el Congreso, que había sido militante de Perú Libre hasta marzo de ese año, y solo se, digamos, sale del partido para poder postular a la Defensoría. Una persona que además ha tenido pase por varias organizaciones políticas y que no se le conoce nada que pueda calificar su trayectoria, más bien hay cuestionamientos de algo distinto, ¿no? Como integridad y mucho menos independencia. Creo que la muestra más clara es la forma como se viene comportando y que ya no deja ninguna duda de que la Defensoría no solo está neutralizada, no va a poder actuar para lo que es su mandato constitucional y para lo que había venido siendo, ¿no? Esta institución desde que se fundó con Jorge Santisteban de Noriega el año 96, el siglo pasado, ¿no? Pero, claro, es increíble cómo ha Es pasado el verdad. tiempo, pero la Defensoría es una institución joven, es una institución que tiene, digamos, no llega todavía a las 3 décadas propiamente. Entonces, estamos asistiendo a no solo, decía, la neutralización de la Defensoría, sino la instrumentalización, o sea, a utilizarla para seguir haciéndole más daño a lo poco que nos queda de institucionalidad democrática, ¿no? Sí, tú has soltado dos palabras fuertes, ¿no? Secuestro e instrumentalización de la Defensoría del Pueblo. Ahora, también sugieres que José Gutiérrez no va a llegar al final de su mandato, que en teoría son 5 años, ¿no? ¿Qué cosa podría pasar? No, yo creo que hay que ver esta elección en el marco de lo que ocurre en el país. Por supuesto que hay diferencias, ¿no? Hay diferencias muy claras, pero en lo que yo quiero reparar es en la manera como se asemejan las situaciones que se produjeron con Alberto Fujimori Sí. durante su gobierno autoritario que avasalló las instituciones y eliminó lo que podríamos llamar el control o el balance de poderes, ¿no? Sí, pero en esa Que vino época la Khrushchev. Defensoría del Pueblo, con Santisteban, era como la aldea de Asterix, ¿no? Y de Obelix, resistió, digamos, pese a los embates del Fujimori. Así es, y la Defensoría del Pueblo en aquel momento tuvo que hacer de la defensa de la institucionalidad democrática su prioridad. Se trabajó muy de la mano, por ejemplo, con la misión de observación de la OEA Exacto. para las elecciones del año 2000. Y los informes de la Defensoría fueron la base de los reportes que se hicieron a la Asamblea de Windsor de Canadá, que son los que van permitiendo recuperar la democracia, porque de ahí vino la mesa de diálogo que creó también, Sí. se creó a instancias de la OEA, y esto ya abrió el camino a la caída definitiva de este régimen autoritario. Pero lo que quiero asemejar aquí es que estamos en una situación muy parecida. La diferencia es que Fujimori y Montesinos tenían un régimen férreo de control de todo el aparato estatal y más allá del aparato estatal, porque tenían también comprado a buen sector de la prensa y por otro lado había vínculos claros con sectores empresariales muy poderosos.
Yo creo que lo que ahora existe, sin embargo, es una alianza de intereses. No tienen el control del aparato estatal. Tienen una prensa favorable, la prensa tradicional, digamos, pero que no es tampoco una suerte de socio permanente, ¿no? Hay siempre fisuras. Creo, por tanto, que este régimen es mucho más vulnerable, es mucho más frágil de lo que puede parecer. Se han impuesto sobre la base de una represión brutal y están ya avasallando toda la institucionalidad y claro, el que toma la iniciativa no es el Ejecutivo, que forma parte de ese avasallamiento, Sino sino el es el Congreso. Congreso de la República. Sí, antes Entonces, de yo entrar a esos temas, Walter, porque los quiero abordar, no me quiero alejar todavía del asunto de la Defensoría del Pueblo. La Organización de Naciones Unidas, la ONU, emitió un informe en el que señalaba que el Perú vulneró los derechos de una niña de 9 años que fue abusada por su padre, abusada sexualmente, y a la niña se le negó el derecho al aborto. ¿Qué cosa fue lo que dijo el señor Josué Gutiérrez? Para el Estado, lo fácil sería permitir el aborto y con eso solucionar el problema. No, el problema no es ese. El problema es que hemos desprotegido a nuestra niñez y la hemos dejado a expensas de pedófilos. Y luego dice que el dictamen de la ONU es solamente una opinión. Tus comentarios sobre esto. bueno, definitivamente equivocado en todos los planos, ¿no? Esto muestra que el señor no tiene ninguna formación sobre esta base, pero la confusión que ahora reitera ya la tenía cuando postuló, cuando lo entrevistaron, ¿no? Sí. Cuando hablaba, por ejemplo, del problema de la homosexualidad o el lesbianismo como deformaciones a las Sí. cuales habría que tratar de atender un poco desde la religión y también en fin, con otro tipo Desde la óptica de lo que medidas. pensaría Jesús, ¿no? Así lo digo. Exactamente. Entonces, definitivamente este señor tiene todo confundido. Entonces, evidentemente, en primer lugar, lo que ha decidido la ONU no es una opinión, es una sanción al Estado peruano, porque evidentemente está encontrando de que hay responsabilidad en lo que ha ocurrido en el caso de esta niña. Pero los grupos que promueven esto, ¿no es cierto? Varios de ellos vinculados a organizaciones que están representadas en el Congreso, como Renovación Popular, insisten en esta postura. Hace poco se ha conocido de que uno de los pastores, líderes en este asunto, un señor Linares, ¿no es cierto?, ha sido denunciado por su hija de haber sido violada, de haber sido abusada desde que tenía 11 años, ¿no es cierto? Y que ha tenido incluso hijos con esta persona, o sea, con su padre, ¿no? Y el abuso se habría extendido también al hermano del padre. Pero esta misma gente es la que acaba de promover una norma, ¿no es cierto?, para impedir que pueda llevarse adelante el aborto terapéutico o de niñas que han sido violadas. Esto me parece ya una cosa inaceptable en el siglo XXI, que estemos retrocediendo, ¿no es cierto?, a etapas, pues, que parecía que habían quedado definitivamente superadas, con un ofensor del pueblo, como bien lo han llamado en algunos Marcos medios, Cifuentes. Marcos Cifuentes, pues creo que definitivamente estamos, como dije antes, con una institución que ha sido secuestrada. Para estos efectos no aporta nada, todo lo contrario, está tratando de avalar, como lo hace el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto?, a respaldar todo lo que pueda provenir del Congreso porque a ello se debe, ¿no? Déjame hacer una brevísima pausa, Walter, y regresamos contigo en unos segundos. ¿Cómo no? Si quieres que espacios como Rajes del Oficio sigan existiendo, si quieres contribuir a la consolidación de medios independientes, si quieres escuchar voces libres que no le temen al poder, requerimos de tu apoyo. Si consideras que Rajes del Oficio debe seguir al aire con su espíritu libérrimo e irreverente, apóyanos yapeando o plineando en los QRs que están apareciendo en la pantalla.
Para los rajoners que nos ven desde el extranjero y para quienes lo utilizan tenemos PayPal, que podrán encontrar en la descripción o copiando el link que aparece en pantalla. Ahora, si te has vuelto adicto a Rajes del Oficio y quieres tener beneficios exclusivos, puedes colaborar suscribiéndote al Patreon de Rajes. Tenemos 6 niveles para los Rajes dependientes en los que tendrás acceso a más entrevistas, columnas de opinión, diálogos abiertos con el conductor, exclusivas que recibirás vía Telegram, entre otras cosas que estamos ideando para ti. O sea, sin ti no la hacemos. Continuamos con Rajes del Oficio. Estamos conversando con el ex defensor del pueblo, Walter Albán. Walter, tus comentarios sobre esta frase infeliz y amenazadora de la presidenta Dina Boluarte. ¿Cuántas muertes más quiere? Bueno, yo creo que esto ya muestra una situación que me parece que describió muy bien esta psicóloga que entrevistaste hace pocos Sí, días, la doctora Carmen González. Carmen González, ¿no? Esta persona es incapaz de generar empatías, ¿no? Por el contrario, en esta manera de cerrarse a la realidad y no reconocer sus errores y la responsabilidad que le alcanza, está más bien proyectando permanentemente esa responsabilidad hacia quienes han sido víctimas. Y aunque ella no haya tenido probablemente la intención de decir exactamente lo que dijo, revela mucho esa frase, porque en buena cuenta está dispuesta a seguir, digamos, promoviendo que haya una represión brutal, que esta represión pueda causar nuevas muertes, nuevos asesinatos, para ser más claro, y que esto tenga que ser atribuido, ¿no es cierto?, a quienes se han movilizado, a quienes han protestado. Hoy día protestar en el Perú es entonces prácticamente jugarse la vida y estar atentando contra un gobierno que ella pretende presentar como más bien un gobierno que le está dando estabilidad al país y que le está dando la proyección democrática y que está permitiendo que las cosas avancen como corresponde. Bueno, toda la evidencia dice lo contrario. Esta señora ¿Cómo te entonces sonó ha a ti caído esa en el frase cuando cinismo. cuando la escuchaste, perdón, Walter? ¿Como una chispoteada freudiana, por llamarla de Ah, una forma, o una amenaza, una advertencia más o menos pensada? yo creo que tiene un poco de las dos cosas, porque en general no creo, como repito, que ella lo haya querido decir así. Creo que lo quiso mostrar como que si habían muertes era responsabilidad de quienes actuaron. Pero en buena cuenta está de fondo, ¿no es cierto?, proyectando esa manera que tiene de evitar reconocer su responsabilidad. Entonces, creo que es una amenaza porque hay que tomarlo en serio. Es Ujú. decir, si se llegara a producir una situación que otra vez la coloque en la posición que tuvo entre diciembre y enero pasado, pues probablemente ella estaría dispuesta a jugar el mismo rol y luego decir que ella no ordenó nada, sino que los culpables son los violentistas. Ujú. Y bueno, toda esta teoría no creo que vuelva pues a los ponchos rojos y las balas dum dum, pero definitivamente de ese marco no ha salido. Sobre esto último, Walter, ya han pasado más de 6 meses de las masacres y el Ministerio Público no ha evidenciado ni explicitado mayor interés en las investigaciones o en el esclarecimiento de los hechos. ¿Esto cómo lo interpretas tú? ¿Cuál crees que, cuál es el rol que está jugando la Fiscalía o el Ministerio Público en esta historia? Ahí hay una cuestión que tiene sus particularidades, porque yo he hablado del avasallamiento del Congreso que captura el propio Poder Ejecutivo, la Defensoría del Pueblo, el SUNEDU, Ujú. y de plano ya está tratando de ir sobre la Junta Nacional de Justicia, el sistema electoral, ¿no es cierto? Pero a la Defensoría del Pueblo se la regalaron, porque le dieron perdón, a la Fiscalía se la regalaron, Sí. porque le dieron el cargo nada menos que a esta señora Patricia Benavides, que tiene un conjunto de aspectos y cuestiones que
en otro contexto hubieran impedido que continuara en el cargo un día más, pero que ahora es la aliada, ¿no es cierto?, de todos estos manejos y que tienen que Es ver, la amiga de todos. es la amiga de todos los que están controlando el poder, ¿no? Exacto, ¿no? Así es. Esa Entonces, es una buena definición. sí, definitivamente esta señora jamás debió llegar a ese cargo. ¿Cómo podemos explicarnos que alguien que al momento que rinde su prueba de evaluación para ser nombrada fiscal suprema, todavía en ese momento estaba por verse si era fiscal de la nación, pero a la Junta Nacional de Justicia, cuando le preguntan, oiga, ¿y usted qué haría si le toca como fiscal de la nación eventualmente, ¿no? Atender el caso de su hermana, que es una juez superior que está siendo investigada por supuesto favorecimiento a narcotraficantes? Y ella dice, no, jamás. Yo Mm, tengo eso muy claro, jamás intervendría. Lo primero que lo hizo, primero. y destituyó a una fiscal de una trayectoria impecable, una persona de una performance dentro del Ministerio Público muy respetada, y no solo la sacó de la función, sino que además mintió para decir que lo había hecho por supuestas deficiencias en la productividad, cosa que me parece que fue IDL Reporteros, ¿no? Consiguió el informe y lo publicó y era todo lo contrario. La Mm, productividad en su caso era bastante alta, si no la mejor. Pero además a la fiscal Revilla la colocó bajo las órdenes de otra persona que ella había venido investigando. Por eso es que esta fiscal renunció al Ministerio Público y ya se apartó. Bueno, ya esto daba una señal peligrosísima de lo que estaba haciendo, pero luego ha prácticamente ha desarmado la investigación que había contra los Sánchez Paredes, movilizando al fiscal Almanza, que había logrado poner otra vez mm. esta investigación a punto de poder avanzar definitivamente a algo que lo llevaba a una etapa ya de juzgamiento. Ha trastocado todo lo que tenía que ver con la investigación de los cuellos blancos. Ha tomado decisiones tan claras para, de alguna manera, obstruir la investigación por las muertes de diciembre y enero pasados, ¿no es cierto? Ha desarticulado las defensorías de derechos humanos, ha concentrado la investigación en Lima. Ha llevado adelante lo que creo que con toda razón Hildebrand en sus 13 califica como una farsa, la investigación abierta contra la presidenta Dina Boluarte, porque a lo que hemos asistido en esta diligencia en la que fue a supuestamente colaborar con la investigación, es una farsa, es una cuestión que no admite ninguna duda y Mm. la fiscal es más bien ahí como quien la protege y asiste para que no pueda haber ningún tipo de cuestionamiento a la actuación de la presidenta Boluarte. Bueno, con todos estos temas de por medio, sin hablar de las tesis que nadie ha llegado a poder conocer, salvo ella probablemente, pero ya creo que hay demasiado como para explicarnos qué ocurre con esta persona, qué ocurre con esta fiscal de la nación que permanece en el puesto con toda tranquilidad. Y creo que la Junta Nacional de Justicia está haciendo su tarea de investigar, pero está yendo a un ritmo que de repente no le permite culminar, porque ya por eso en el Congreso han tomado iniciativas para acusarlos constitucionalmente y sacarlos de la función antes de que cumplan su mandato, ¿no? Creo que has hecho un magnífico diagnóstico de la situación del país y esta toma de control de las instituciones en general. ¿Cómo crees tú que va a terminar esto, Walter? ¿En qué va a Yo creo que acabar? va a terminar como terminó el régimen de Alberto Fujimori, pues, o sea, en un momento en que nadie lo pensaba, de pronto se comienza a desmoronar todo, ¿no? Digo que esto es un régimen mucho más endeble, mucho más frágil, porque acá lo que hay son intereses en juego Mm. que no siempre son coincidentes y donde además los actores podrían apuñalarse por la espalda en cualquier momento. No creo que haya una alianza sólida. Por tanto, si la No, ciudadanía... de hecho, ya salió Keiko un poco a pechar a la No, presidenta por Boluarte, supuesto. ¿no? Por supuesto, y también creo que el almirante Montoya ha salido a decirle que ya pues se defina si quiere ser parte de la oposición, ¿no? Lo que tengo como idea, intuición en todo caso, es que
la reacción ciudadana se va a producir. Todo el mundo cree que esto ya se calmó, que no van a Sí. haber más movilizaciones. No. Esto cada día está aumentando el rechazo ciudadano, yo diría que hasta el repudio, porque las encuestas son constantes en señalar cómo va creciendo, ¿no? Esta, esta manera de no aceptar que pueda permanecer en el poder este Congreso y este gobierno, cada vez son más claros. Lo que hay que vencer son algunos temores y resistencias a que en realidad no se puede pues pretender discutir esto como si se tratara de un escenario en el cual cada cual puede proponer un programa político, una bandera, una reivindicación específica. Aquí, peruanos de buena voluntad de todos los más amplios sectores tienen que converger para recuperar el país, para recuperar la decencia, para recuperar la integridad y decir fuera, ¿no?, de este templo toda la gente que en este momento lo utiliza para traficar esos intereses que muchas veces no solo son mercantilistas, son mafiosos y diría que incluso delictivos en gran medida. En consecuencia, es cuestión de tiempo y creo que más temprano que tarde la gente se va a organizar y se va a movilizar a nivel nacional. Yo conversaba con una radio de Puno hace poco ayer y lo que les decía era que ya no se hable de la toma de Lima, porque eso de alguna manera los aísla, Mm. cuando de lo que hay que hablar es de recuperar la moral, la ética en el país, ir contra este Congreso y contra este gobierno, que son el símbolo del asunto, y que esa sea por el momento la bandera en la cual podamos converger. Que se adelanten las elecciones entonces, que podamos tener un proceso que nos lleve a una real transición, a poder recuperar la institucionalidad y ya después se podrán discutir otras opciones políticas y cuestiones que ciertamente son importantes, pero que no podrían ahora permitir una plataforma en la que todos podamos estar identificados, ¿no? La disyuntiva que se plantea en un escenario así, como el que mencionas, adelanto de elecciones, sin el ingrediente de una eficaz reforma política que ponga las bases, los cimientos de una nueva estructura política, ¿cómo lograrlo? A ver, yo he conversado esto mucho y lo he discutido con personas amigas que piensan muy parecido respecto al diagnóstico de lo que nos ocurre, pero me ponen como objeción esa, ¿no? Dicen, no, pero si no hay una Mm, reforma política, Volvemos a lo podríamos mismo caer. o algo peor. Claro, pero mi punto de vista es otro. Yo creo que estamos ahogándonos, estamos con una luz al final del túnel, que es la única manera de sobrevivir, y que si nos pusiéramos a discutir sobre si lo que vamos a encontrar cuando salgamos va a ser lo que queremos, terminamos todos sepultados. Es decir, creo que requerimos esta suerte de válvula de escape. De otra forma, el problema ya no va a ser recuperable, o por lo menos no va a haber manera de recuperar al país en décadas. Mm. Yo tengo la impresión de que nos estamos jugando mucho aquí y lamentablemente, si esta situación perdura demasiado tiempo, pues entonces se van a enraizar, van a tomar el poder que hoy día no tienen, van a tener la posibilidad de controlar todo, lo que todavía no han podido conseguir, aunque ya están en ese intento, y probablemente la discusión sobre si hubo o debimos haber planteado una reforma antes de dar la salida, se va a evidenciar que resultó bizantina, porque no estamos en posibilidad de darnos ese lujo. Creo que el proceso que se inicie para recuperar el Perú, para recuperar la democracia, es un proceso que en sí mismo le dará contenido y proyección a una salida que puede tener cualitativamente diferencias con lo que hemos tenido hasta el momento, aun cuando no hayamos pasado por la reforma, formalmente por la reforma política. Creo que hay que confiar en eso. Y me parece que ya no hay que perder el tiempo en una discusión sobre, porque además, ¿quién va a hacer esa reforma? ¿Este Congreso? No, pues, ¿Quién no. la va a llevar adelante? Estamos planteándonos algo que no tiene viabilidad. Entonces ya creo que es tiempo de darnos cuenta de que o actuamos ahora o nos sepulta toda la luz de cosas que se nos están viniendo encima, ¿no? Ahora,
¿El peor escenario para ti cuál sería? Ese, que la gente siga pensando que mejor esperar, mejor hacer otra cosa, no se articulen los esfuerzos, las movilizaciones no se produzcan, y entonces sí, yo no creo que si este gobierno continúa va a caer solo, no. En definitiva, más bien se van a enraizar, estas mafias se van a empoderar, van a conseguir, incluso podrían prescindir de Dina Boluarte cuando sientan que ya no la necesitan más y controlen el sistema electoral y entonces se proyecten ya no al 2026, sino quién sabe cuánto tiempo más hacia adelante. No La democracia, me carapelo cuando dices eso. la democracia en el Perú habrá definitivamente desaparecido y recuperarla costará décadas, ¿no? Entonces yo creo que no debemos llegar a ese, confío en que no vamos a llegar a ese extremo. Creo Ya. que ya la gente se está dando cuenta de que hay que actuar ahora, ¿no? Ahora, ¿por qué hemos llegado a esto, Walter? ¿Tienes una explicación? Hay muchas, pero claro, se trata de ir sumando componentes o reflexiones en torno a qué nos puede haber conducido a esto. Yo creo que en gran medida se produjo cuando cae el régimen de Alberto Fujimori y en ese momento los partidos que eran de la oposición plantean dos cosas como lo que proyectaba el país hacia el futuro: lucha contra la corrupción y la Ujú. protección de los derechos fundamentales, de los derechos humanos. Pero lamentablemente en el proceso que se inició inmediatamente después de que deja el gobierno Valentín Paniagua, que fue, creo, la etapa Sí. realmente más hermosa de lo que Más hemos conocido, decente, más decente. más decente además, am, ya fue por la vía contraria. Los mismos partidos comienzan a buscar alianzas con el fujimorismo porque entienden que eso les puede permitir tener algún tipo de respaldo mayor para llegar al poder, y la corrupción que ahora conocemos, por ejemplo, en el caso del señor Toledo, y lo que fue produciéndose después, nos lleva a un descalabro: la atomización de la política, la idea de que no hay por qué hacer grandes reformas en la institucionalidad en este apartado, fue deteriorando la situación. Esa es una explicación desde un punto de vista más político. Ahora, desde un punto de vista más Pero es económico, importante, ¿ah? Porque la traición de Alejandro Toledo a la democracia peruana, sí, o definitivamente. sea, ha sido demasiado grande, ¿no? Enorme, enorme, Dañó al país. como la que ha producido a su estilo también Castillo, ¿no? Para, sobre todo, Correcto, correcto. un sector enorme del país que tenía todas las expectativas puestas de que la injusticia, la discriminación, etcétera, eh, podrían superarse con un gobierno como el que él encabezaba, y la verdad, nunca esperé que fuera tan mal gobernante y tan mala persona, porque Mm, haber entrado a este juego de una corrupción también campeante, ¿no? sí. Por supuesto que en el nivel en que podía manejarlo, pero de todas maneras no deja de ser una corrupción muy Claro, grave. era la banda del Choclito, pero igual era corrupción, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, a lo que quería referirme es que otro factor que creo que hay que considerar y tener muy presente es cómo ha crecido la economía ilegal. Creo que en este momento la economía del Perú no se explica sin esta fuente de ingresos que tiene como base el narcotráfico, la tala ilegal, la minería ilegal, el tráfico de personas, el tráfico de inmuebles. Y estas mafias que antes coimeaban, bueno, ahora controlan, porque ahora financian partidos, Mm, financian a gente que llega al Congreso, que llega a los gobiernos regionales, a los gobiernos municipales. Es gente que de alguna manera ya está en alianza incluso con sectores empresariales fuertes, a través de la política. Creo que esta es una situación, por eso, mucho más grave de la corrupción que hemos conocido en el pasado, como un gobierno que acepta prebendas, acepta coimas para favorecer indebidamente a grupos económicos. No, no, no. Acá tenemos que estas mafias que vienen de la economía ilegal se han instalado directamente en el poder, deciden cosas dentro del Congreso, etcétera, porque están como actores, no solamente como que tienen posibilidad de incidir o hacer lobby, ¿no? Y esto ha penetrado a la política, pues. Entonces, yo no me atrevería a decir que hay algún partido que está libre de esto en este momento, de los que se pueden llamar partidos y que están representados en el Congreso. Creo que todos tienen
algo de esto, pero conversaba con un amigo, por supuesto, de mi generación, y decíamos, de repente estamos equivocados, pero antes la gente conservadora, la gente que podríamos calificar de derecha, ¿no es cierto? Tenía un límite. Nunca iba a aceptar que lo pongan al lado de un delincuente y decir que porque sus intereses ahí no corren peligro, yo lo avalo. Hemos perdido eso. En todo caso, si lo tuvimos alguna vez, hoy día lo hemos perdido. Hoy día hay gente que no tiene directa vinculación con nada de estas actividades ilegales, pero en la medida en que permitir que eso continúe no lo afecta a él o favorece lo que quiere ganar por su propio lado con una actividad regular, entonces no tengo problemas ni ascos en hacer alianzas. Se ha perdido la integridad, se ha perdido un poco la honestidad, el valor, los principios que de alguna manera debieran guiar, más allá de las distintas posiciones políticas, un escenario, ¿no?, de participación en el cual cada quien quiera plantear lo suyo, pero sin recurrir a las malas artes y a estas fuerzas más bien negativas que están destruyendo y carcomiendo el país, ¿no? Ya, esto último que dices, que a mí me parece terrible, es una impresión también personal, ¿no? De que la corrupción ha percolado todo, pero absolutamente todo. Así las cosas, ¿qué viabilidad tiene un país como el Perú? El Perú tiene una característica y es que cuando menos lo esperamos se produce una reacción en contrario Mm. que de pronto nos abre la esperanza y la posibilidad de comenzar a cambiar las cosas. Eh, Creo que fue una conversación con Tony Zapata, donde hablaba, por ejemplo, de González Prada hablaba de Basadre y hablaba de momentos en la historia donde se ha podido evidenciar que cuando parece que estamos peor, digamos, por las fuerzas del mal, sale una luz que dice todo lo contrario. Yo creo que el Perú es eso. Y creo que estamos en una situación en la cual aparentemente tocamos fondo, pero esto nos va a permitir una reacción que de pronto nos coloque en la posibilidad, no digo que va a ser de un día para otro, pero de iniciar un proceso de recuperación, de sanación, ¿no? Creo que esto es algo a lo cual yo apostaría, ¿no? Vamos a llegar más pronto de lo que unos creen. Y entonces, así como en su momento los Portillo, los Rodríguez Medrano, la Blancanelia Colán tuvieron que irse a su casa y después ante los tribunales, Ujú. todos estos nombramientos que se han producido ahora en Defensoría del Pueblo, SUNEDU, el Tribunal Constitucional, etcétera, van a terminar su mandato antes de tiempo y tendrán que ir también en algunos casos ante tribunales, ¿no? ¿Pero tú crees que ya tocamos fondo o seguimos en situación así de caída libre? Y Lo que todavía no pasa, nos hemos dado el contrasuelazo. yo creo que la sensación para muchos es que ya hemos tocado fondo. Mm. Yo No, no es la creo mía. que Yo creo que todavía Ah, ya, no, pero hacia eso nos vamos. Y exacto. en el momento en que sintamos, es como poner la mano sobre la plancha que ya está caliente en la cocina, ¿no? Y reaccionamos. Ese va a ser el momento de la movilización, pero falta menos de lo que uno podría pensar para que esa reacción se produzca. Estamos en una situación en la cual todo se ha ido sumando, sobre todo el comportamiento del Congreso últimamente ya por diferentes razones, ¿no? Y entonces falta la chispa que prenda un poco todo el ambiente, ¿no? Es decir, que haga Que que incendie la pradera. exactamente, no en el sentido que tradicionalmente se le da a esto, ¿no? Como que de destrucción, ¿no? Porque es más bien como de una suerte de purgatorio para tratar de Sí, claro. buscar una fórmula que nos coloque en un ambiente mucho más oxigenado, respirable, donde sea posible distinguir lo que es correcto y lo que no lo es, ¿no? Y cómo poder buscar alianzas entre los sectores que hoy día han estado, o hasta este momento han estado más bien marginados, porque acá quienes han llevado la batuta de lo que se dice, se hace o se deja de hacer, son radicales que no representan en modo alguno a la gran mayoría del país, ¿no? Este último punto que también abordas, que es
una suerte de germen de un fascismo que no se había visto antes, ¿no? Sí se había visto un régimen totalitario, autoritario, autocrático con Fujimori, como lo describías, con un control férreo desde el poder ejecutivo de todas las instituciones. Pero esta cosa fascista, ¿no? Que además actúa con una absoluta impunidad en las puertas de IDL Reporteros, en las puertas de Rosa María Palacios, reuniéndose con el defensor del pueblo, por Dios. O sea, ¿cómo lo interpretas tú? ¿Qué está pasando? Bien, por un lado, porque creo que lo que ahora calificamos como organizaciones políticas, ¿no es cierto?, en buena cuenta, son la expresión de estos intereses que dije están en juego y que están muy influenciados por, por grupos que tienen financiamiento ilegal. Pero estos grupos suelen recurrir mucho a cuestiones de índole religioso, ¿no? Esta prédica, por mis hijos no te metas, Ujú. el tratar de otra vez colocar los temas de opción sexual como un problema de deformaciones, son cuestiones que apuntan a algo que está muy metido en una sociedad como la peruana, que es abiertamente conservadora, ¿no? O sea, muy poco dispuesta a aceptar el cambio, a aceptar que los derechos son para todos, que la manera de vivir en sociedad armoniosamente es precisamente reconociendo el derecho del prójimo y no tratando de conducirle la vida. Yo creo entonces que hoy por hoy asistimos a una discusión mentirosa, ¿no? Entre derecha e izquierda. No hay tal cosa. Lo que estamos viendo son intereses en juego, ¿no? Y para esos intereses hay grupos que se alinean en un lado y otros que se alinean en una posición distinta, pero que no tienen ningún problema en coincidir cuando se trata de este tipo de Ujú. discursos. Eh, Mi impresión entonces es de que todo esto es parte de una distorsión que además se alimenta mucho por lo que viene ocurriendo a nivel global, ¿no es cierto? Sí, Donde claro. también se produce Claro, un fenómeno no de es esta un naturaleza. fenómeno particularmente peruano, digamos, ¿no? Así es. Y entonces nosotros tenemos nuestros propios demonios que nos han acompañado desde la época de la colonia y durante toda la República y a eso están apuntando. Esos son para mí grupos como Renovación Popular, etcétera, que mezclan política con economía mercantilista Mm. y con religión. Eso se está expandiendo y esta fórmula la tienen todos los partidos de alguna manera, mayor o menor medida. Algunos son más inclinados a la mafia, digamos, y otros son más inclinados a combinar esto con elementos que están por el lado de plantearle al país salidas religiosas, salidas de confesionales o de algún tipo de aspiración a que las cosas puedan cambiar, pero cuando podamos limpiar la sociedad de todas estas lacras, de todas estas deformaciones, etcétera, etcétera. Hay mucha confusión a ese nivel y por eso es que creo que tendríamos que recomponer el escenario respecto a quienes están aquí confrontados y me parece que es importante decir, en este momento el Perú debe recuperarse en función de un proyecto de integridad, de un proyecto en el cual podamos, como dije antes, converger sin grandes aspiraciones, pero es recuperar la decencia, recuperar la integridad, recuperar valores, recuperar ética. Y eso nos dará aliados y gente con la cual tendremos que luchar, pero que son estos últimos los que hoy día tienen de alguna manera concentrado el poder o hay quienes por lo menos lo ejercen mirándolos y tratando de respaldarse en ellos. Un tema final, mi querido Walter. La situación de la libertad de prensa en el Perú. ¿Cómo la ves? No mejor de todo lo que hemos podido describir antes y hasta con mayor riesgo, creo. Ya es evidente. A ver, por un lado, yo ya dejé de leer y mirar casi por completo los medios tradicionales, ¿no? No les creo. Estoy con esa mayoría de gente que se expresa en las encuestas diciendo que no tienen pues credibilidad y que hace que ocurran cosas tan increíbles como el hecho de que
una mayoría, aunque sea por poco margen, crea que el presidente Castillo, el expresidente Castillo, no dio el golpe. Sí, eso me parece alucinante. Es Me parece alucinante, alucinante. pero tiene que ver con la falta de Claro, por credibilidad de supuesto, los medios más por importantes, supuesto. los tradicionales, digamos. Ya eso es una cuestión que de alguna manera afecta la libertad de prensa, la libertad de expresión, etcétera. Ahora se habla de que Canal 5 pasaría a manos del grupo de Willax, o mejor Sí, dicho, de de Wong. quienes controlan Willax. Eh, Impresionante también, o sea, que todo esto ya como que de alguna manera tiene un sesgo marcadísimo que no va a hacer sino afectar la credibilidad en general del periodismo. Pero por otro lado, los grupos de investigación y periodistas que investigan, bueno, tu caso es paradigmático, ¿no? Que hacen investigación, están siendo agredidos, ¿no? El sistema judicial se utiliza para instrumentalizar el poder y callar, ¿no? O trabar estas investigaciones. Y sancionar a quienes han llegado a cosas más concretas y podrían ser una amenaza para las actividades futuras de quienes se ven afectados. Mm. Entonces, todo esto va muy de la mano con lo que conversábamos antes del conservadurismo y de este discurso medio facho, que Medio esto totalmente facho. totalmente, pero con recargado, ¿no? Con elementos y componentes Es verdad, es verdad. adicionales, ¿no? Y entonces, esto se suma, y por eso vemos en el Congreso la iniciativa para aumentar las penas, ¿no? Por el supuesto delito de difamación. Yo estaba siguiendo lo que está pasando ahora ¿Con en Llovera? Llovera, ¿no? Es increíble porque entonces Es el Poder Judicial se alucinante. resiste a que la audiencia sea pública. Por Dios, ¿qué hay más? Más público, ¿no es cierto?, que un tema que ha sido investigado, Ujú. difundido, por el cual se le pretende sancionar o se le ha pretendido sancionar desde hace varios años, ¿no? Y que ahora se quiera discutir a puerta cerrada. Esto no tiene ningún sentido y es más bien una muestra de que los espacios se nos van cerrando, ¿no? Ayer estaba en una reunión donde gente con mucho criterio señalaba: hemos asistido hasta el momento al control o al un plan para controlar todas las instituciones para que ya la institucionalidad democrática no funcione en la práctica. Pero lo que tenemos que tener muy presente es que ahora comienza la fase en la que la afectación de derechos va a ser desembosada. O sea, ahora se nos van a comenzar a restringir todos los derechos. Y parte de ese plan, ¿no es cierto?, es decir, vamos a denunciar la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Mm. O sea, impedir que podamos los peruanos, peruanas, recurrir al sistema interamericano cuando no encontramos justicia en el país. ¿Pero tú Mm, crees que lleguen a eso? ¿O es más una cosa así demagógica por vociferar nomás? A ver, yo tengo la impresión de que por el momento las condiciones, lo que tendría que concurrir para que eso se produzca no está dado, Ya. pero creo que es como un globo de ensayo, ¿no? Ujú. Para ver cuánta simpatía podría jalar esto y de ahí el discurso demagógico de la pena de muerte para poder, Sí. ¿no? Para poder instalarla nuevamente tenemos que denunciar, pero lo que está detrás, ¿no es verdad?, es que todos estos actores responsables en varios casos de los asesinatos de enero y Ujú. diciembre pasado no quieren un sistema interamericano porque saben que eso podría tarde o temprano tomarle cuentas, ¿no? Y sobre todo cuando hay un informe tan claro de la Les va a Comisión tomar Interamericana. cuentas. Yo no Por tengo supuesto, ninguna duda que le va a tomar cuentas. pero ahí vemos entonces que las ideologías y los planteos de derecha e izquierda no valen nada. Lo que está en juego es un proyecto autoritario, que es lo que caracteriza a cualquier régimen autoritario, ¿no es cierto? Ujú. Que van a afectar derechos, van a afectar la democracia y no quieren ningún tipo de control. Ya tienen de alguna manera bajo control el Ministerio Público y están por lograrlo con el Poder Judicial también. Pero entonces, lo que no puede dejar de preocuparles es el sistema interamericano. ¿A dónde apuntan? A eliminar la posibilidad de que el sistema pueda de alguna manera mm, ponerlos en el banquillo,
Y esto es lo que ha hecho precisamente el régimen de Venezuela, ¿no? Chávez y Maduro, y lo que ha hecho Ortega en Nicaragua. A eso, digamos, concurre una iniciativa como la de Renovación Popular en este momento, pero que ellos la han adoptado, la han promovido públicamente, pero hay muchos otros que están también, por supuesto, eh, por lo menos en la expectativa de que este asunto pudiera avanzar, ¿no? Y hay que pelear y hay que advertir que esto no lo debemos permitir de ninguna manera, porque nos están prácticamente cerrando todos los espacios, toda la posibilidad de aspirar el oxígeno que necesitamos para una democracia que está tan atacada, tan debilitada como la que vivimos en el Perú, ¿no? Mi querido Walter, te agradezco enormemente por esta conversación y este diagnóstico descarnado, que honestamente no es que me dé mucha esperanza, pero es importante saber dónde estamos parados. Yo creo que has hecho una disección del momento actual muy importante y te agradezco bastante por eso y Yo por te tu reitero mi presencia acá. agradecimiento, Pedro, y seguiremos conversando, veremos, De pues, todas si, maneras, esto continúa, esto continúa. veremos si las cosas van por el lado que, bueno, yo intuyo y quisiera, Ojalá, o ojalá, tenemos que todavía prepararnos para cosas más graves, ¿no? Pero en todo caso hay que estar alertas ojalá, no, y seguir peleando, y seguir porque peleando. esto es la guerra y hay que comprarse el pleito por la democracia y por la recuperación de las instituciones. O sea, Definitivamente, eso es. gracias Walter y hasta una siguiente oportunidad y con ustedes amigos hasta la siguiente entrevista. ¡Chao!